Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank. Hola, buenos días. ¿Sabe usted lo que es un aval? Un aval es cuando tú vas a comprar una propiedad, un coche o una casa y necesitas tener algo que sostenga esa propia casa a comprar. Si la propiedad la pierdes, se tiene que sustentar en algo y el aval es eso, soportar algo que tú vas a comprar. Yo diría que es un dinero, una casa o algo que das o ofreces o demuestras que tienes a cambio de pedir un préstamo, y si no lo devuelves, pues eso lo avala, diría yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con ganas de escuchar el podcast de hoy? Bueno, normal y lógico, porque como ya te dijimos en el anterior podcast, hoy tratamos un tema muy importante y muy interesante. Posiblemente lo hayas escuchado muchas veces. Me refiero a las palabras aval y avalista. Préstamos que requieren de un avalista, personas que avalan a otras personas. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Tenemos claros los conceptos y responsabilidades? Hoy, junto a Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, intentaremos resolver algunas dudas sobre qué supone ser avalista de alguien en un préstamo. Una decisión importante que, desde luego, no podemos tomar a la ligera. Pero antes, permíteme que te recuerde que este podcast es posible gracias a CaixaBank. Y un saludo de quien te habla, Iván Pachi. ¡Comenzamos! ¿Qué implica avalar a alguien un préstamo? Con Jordi Martínez. Jordi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, yo creo que hoy también es un día muy especial dentro de Economía Cotidiana y vamos a tratar un tema bastante importante que muchas personas tienen que ser avalistas y otras muchas personas tienen que buscar avalista, con lo cual vamos a resolver las mayores dudas que podamos a toda esta gente, ¿no? Y para eso estamos hoy aquí. Vamos a intentarlo. Para definirlo de forma sencilla, yo diría que podríamos decir que un avalista es quien se ofrece a garantizar el pago de un préstamo si el titular no puede hacerse cargo. Uh-huh. Y también quizás hay gente que lo conoce como la figura del fiador. El fiador. ¿Un avalista o un fiador? Vale. Sí, yo siempre he escuchado esto de avalista, ¿no? Lo que sí has dicho, ¿no? En el caso de que se ofrece o se lo piden. Sí, normalmente te lo piden. Te lo piden, ¿verdad? No vas por allí ofreciéndote, oye, ¿crees que te avale? No. A ver, bueno, si son tus padres o esa familia, oye, no te preocupes que yo te puedo ayudar, ¿no? Sí, pero y a veces lo hacen sin conocer las consecuencias que puede tener ese hecho. Uh-huh. Y a veces también el que lo pide tampoco es muy consciente de qué es lo que está pidiendo. Si nos convertimos en avalistas de un amigo o familiar, tenemos que saber, en caso de que él no pueda pagar, cómo nosotros vamos a responder con todos nuestros bienes, porque es así, respondemos con nuestros bienes. ¿Hay alguna excepción a esto? Sí, es verdad, un avalista se compromete a pagar cuando una persona no puede, con sus bienes presentes y futuros. Vale. O sea, igual que un titular de un préstamo. Claro. Pero sí que podríamos, por ejemplo, avalar un porcentaje de la deuda. O sea, tú puedes limitar el aval. Imagínate que quieres comprarte un piso y tu banco da hipoteca es el 80%. Uh-huh. Y tú necesitas el 90%. Pues puede ser que te diga, oye, pues necesitas un avalista. Pues podrías negociar y decir, oye, vale, pero quiero que esté el avalista, que van a ser mis padres, uh-huh, pues van a estarlo hasta que yo llegue hasta que la deuda quede por debajo del 80%. Vale. O sea, por ese de 10%. Esto sería una manera de limitarlo. Y otra sería pues hablar con una propiedad. Imagínate pues que tus padres tienen pues un piso en la costa y dice, oye, pues mira, yo avalo a mi hijo con ese piso en la costa, pero si luego no puede pagar, no me reclames más que ese piso en la costa. Vale. Eso también se podría hacer. Sería una manera de limitar esto que decíamos de la responsabilidad de afrontarlo con todos tus bienes presentes y futuros. Ya, es decir, que no hace falta tampoco que sean todos esos bienes, porque habitualmente tenemos ese concepto, ¿no? Es que normalmente es así, ¿eh? Normalmente es un aval solidario, vale, en el que respondes con todo. Hasta que llega a la deuda cero. Hasta que llega la deuda cero, sí. Vale. La figura del avalista siempre la asociamos a las hipotecas. Sí, pero no tendría por qué, porque puede haber... Puedes hablar un coche. Sí, o puedes hablar un piso, ¿no? Vale. Un piso de alquiler, quiero decir, un aval. O un proyecto de negocio, por ejemplo. Sí, o tu tía tienes una empresa y necesitas pues renovar una maquinaria, uh-huh, y te pide, vas al banco y pides, oye, necesito tanto dinero para hacer un leasing o para hacer un préstamo para comprarme esta maquinaria que me va a ayudar a que la empresa vaya mucho mejor. Y el banco lo mira y dice, sí, pero tienes que avalar tú. Vale. Pues esto puede pasar, ¿eh? Y de hecho es bastante habitual que en operaciones de empresa pues los socios pues avalen las Ajá, sí. Vale. ¿Y cuándo es necesaria la figura del avalista? Necesaria depende, ¿no? Depende del riesgo, entiendo. Al final es la entidad financiera que decide si una operación
pues tiene más riesgo de la que cree que puede asumir el prestatario, pues le va a pedir un aval. No deja de ser un acuerdo entre el banco y el cliente, dependiendo del nivel de solvencia del cliente. Vale. O sea, al final el banco te va a pedir más o menos garantías según cómo seas tú de solvente. Y en este caso también entiendo que no debe estar presente en todos los préstamos o hipotecas. Es decir, si no es necesario, tampoco si no te lo piden, tampoco es necesario que tú vayas con tu avalista. No, claro. No, de hecho, o sea, es lo que decíamos antes. Si tú vas a pedir un préstamo porque vas a comprarte un ordenador para mejorar los podcasts, pues, y ese ordenador pues vale 1.500 euros y quieres un préstamo, y tú tienes ingresos suficientes, recurrentes, y además eres cliente y te conocen, no te van a pedir ningún avalista. Claro, y me dices, no, es que me voy a comprar una casa que vale no sé cuánto y no tengo para la entrada y además en el banco me conocen de hace poco, pues te van a pedir más garantías o más avales. Lo primero es ir al banco y que ellos te digan si lo necesitas o no, porque Correcto. te hacía esta pregunta porque sí que conozco, por ejemplo, quizás parejas o amigos míos que antes de ir a comprar el piso ya antes estaban negociando con su familia el avalista, y recuerdo de decirles, no, primero id al banco y preguntad si lo necesitáis, porque puede ser que no les tengáis que hacer avalistas a tus padres o a tus suegros. Correcto. Vale. Hablemos ahora de los requisitos para ser avalista, porque me imagino que no todo el mundo estará capacitado para serlo. Bueno, de hecho, para ser avalista tienes que ser mayor de edad. Pero, Eso vale. Sí, a partir de aquí... Enhorabuena a toda la gente de 17 años. No, pero a partir de aquí, ese es el requisito indispensable. Pero si quisiéramos buscar el avalista ideal, vale, ¿cuál sería? Pues para un banco, poniéndonos la gorra del banco, ¿el banco qué haría? Pues buscaría a alguien que fuera solvente, que tuviera ingresos recurrentes, que tuviera propiedades libres de cargas, o sea, no hipotecadas. O sea, al final buscaría lo mismo que buscaría para el titular de un préstamo, ¿no? O sea, al final, si a ti te va a dar, si yo te voy a dar un préstamo a ti, pues al fiador voy a buscar que también tenga unas características similares. ¿El avalista no puede tener deudas a la hora de avalar? Sí, puede tener deudas. Puede tener pero deudas el banco también. lo va a tener en cuenta. O sea, Vale. al final depende, ¿no? Porque imagínate que, pues, oye, pues tiene una deuda de 3.000 euros de un préstamo de un coche, pero tiene una propiedad y tiene ingresos y un contrato fijo. Pues va a servir perfectamente de avalista. Y otra pregunta, Jordi, ¿puede ser avalista una persona de varios préstamos? Es decir, ¿yo puedo ser avalista de 2 o 3 préstamos? Sí. Si reúno las condiciones y el riesgo. Si solvencia suficiente y el banco considera que es útil, sí. O lo que decíamos antes de los empresarios. A veces un empresario, pues, de la misma forma que ha comprado una máquina, pues tiene que comprar un coche para el comercial y un ordenador para no sé qué. Al final acaban siendo 3 operaciones financieras, que es probable que si el banco le ha pedido el aval para una, se la acabe pidiendo para las otras. Con lo cual, sí. Vale. ¿Y puede avalar una persona física y una empresa? Es decir, ¿una empresa te puede avalar? Sí, no tendría que haber problema, no, pero una empresa también puede avalar una persona física, sí. Por ejemplo, no sé, suponte que tu hijo se compra una vivienda y tú tienes un pequeño negocio y por lo que sea decides que ese pequeño negocio puede avalar. No es lo más habitual, No es lo habitual, pero entiendo que legalmente no tendría que haber ningún problema. Vale. Pero lo lógico sería quizás pedir que avalaran a los padres en este caso. Te pongo un ejemplo, Jordi. Si yo reúno todas las condiciones para que me concedan el préstamo o la hipoteca que necesito, pero no encuentro a nadie que me avale, ¿qué ocurre con esto? Si no tengo nadie, que no me lo dan. A ver, depende, o sea, al final, si tú reúnes con todas las condiciones para que te concedan el préstamo, pues no te van a pedir un aval. Si yo lo quería es, pues, comparar distintas entidades y decidir cuál también la que más te convenga. O si no, pues buscar lo que decíamos, ¿no? De buscar un aval limitado, como lo que hemos comentado antes. Pues que te avale alguien hasta que estés por debajo del 80% del valor del piso, por ejemplo. Limitarlo, ¿no? Hacer un aval solidario limitado, pues quizás esto sí que te permitirá encontrar quizás un avalista, no lo sé. Vale. Pero la idea es que si tú cumples, si tú realmente es una persona solvente con ingresos recurrentes, la deuda que pides no es muy elevada, pues seguramente vas a tener más capacidad negociadora que en una situación peor. Vale. Y en el caso de que ya seamos avalistas, ¿yo qué derecho tengo sobre lo que he avalado? Pues ninguno. Ninguno. No, o sea, simplemente asumo un riesgo en el caso de que tenga que pagar ante la deuda. Sí, lo que sí que tienes el derecho a reclamar a la persona que has avalado, en el caso de que tú acabes pagando y él tenga pues otro patrimonio, pues le podrás ir a la justicia y reclamar las cantidades pagadas y los intereses. Jordi, ¿tú recomiendas que en el caso de que seamos avalistas, todo este tipo de cosas de las hipotecas y demás, para avalar que sea todo ante notario? Los préstamos hipotecarios
hipotecarios normalmente se firman delante de notario, porque van vinculados a una compraventa en la que también participa el notario, con lo cual pues tú serás fiador y el notario también te va a explicar qué supone serlo, y habrá una escritura en la que consta que sí lo eres. Vale. Jordi, me ha surgido una duda. ¿Qué ocurre si la persona que está avalando fallece? Porque es un problema. Claro, si ocurre una desgracia y el avalista fallece, el aval no desaparece. ¿No desaparece? No, se hereda. Ahí va. De hecho, es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Cuando tomas la decisión de avalar a alguien, sí, eso no solo te afecta a ti, sino en el fondo también puede llegar a afectar a tus herederos. Vale. Que es una cosa que creo que no pensamos. De hecho, no. Porque no estamos pensando que nos vamos a morir, es lógico. Claro. Es un tabú, ¿verdad? Es lógico. O sea, yo creo que las finanzas son un tabú y la muerte es otro tabú, pues la combinación de los dos tabús hace que lo planteemos pocas veces esto, sí. Pero o sea que se hereda. Se hereda, sí. El aval no desaparece con la muerte. Imagínate. Bueno, pues yo creo que ahora sí que tenemos más o menos claro a qué nos comprometemos como avalistas y todas las obligaciones que trae consigo. Ya lo habéis escuchado a Jordi. ¿Qué te parece si cerramos este episodio con unos cuantos consejos para que las personas que nos están escuchando pues puedan valorar adecuadamente cuándo es más seguro convertirse en avalista, cuándo no, y que al fin y al cabo sean ellos los que deciden, porque es una voluntad totalmente del que pide como del que lo ofrece, ¿no? Yo quizás destacaría 3 cosas de las que hemos comentado. La primera, que hay que tener en cuenta que cuando avalamos asumimos una gran responsabilidad, porque lo que nos estamos comprometiendo a pagar si el titular no lo puede hacer. Eso sería lo primero que diría. La segunda, que existe la posibilidad de limitar el aval, lo que decíamos, avalando parcialmente o con una propiedad. Y el tercero, pues sería que no nos dejemos presionar por amigos y conocidos que a veces, oye, que solo es una firma, o una cosa que se dice mucho, es un aval de nómina. Aval de nómina no es tus bienes presentes y futuros. ¿Vale? Tener en cuenta esto. Y de la misma forma que digo que no nos dejemos presionar, que no presionemos a nuestros conocidos, a nuestros amigos para conseguir un préstamo si ellos entienden que hay riesgo, porque realmente están asumiendo un riesgo. Sí, además me parece esto también muy importante, ¿no? De que esto a veces de que se dice, bueno, es que es mi hermana o es mi hijo, tal, que no pongamos tampoco en riesgo, ¿no? Todo esto, porque realmente es eso, es un riesgo y es una responsabilidad en la que tendrá que asumir la deuda en el caso de que tú no puedas, por lo que sea, porque la vida da muchas vueltas. Correcto. Con lo cual quizás debemos pensarlo bien, analizarlo bien y quizás actuar con el cerebro en vez de con el corazón. Exacto, yo creo que en este tema es importante lo que tú dices, pues pensarlo bien. Y al final, si las cosas van mal, vamos a tener un problema con un familiar o con una persona a la que queremos, ¿no? Con lo cual, si lo podemos evitar, pues casi mejor. Pues ya lo sabéis, pensadlo todo muy bien. Aquí estamos simplemente para resolveros algunas dudas, siempre que nos puedan surgir. Y si tienes tú alguna, pues ya sabes, escribe, ¿no? En las redes sociales. Muchas gracias, Jordi, por todos tus sabios consejos. Gracias a vosotros por invitarme una vez más. Bueno, yo creo que van a ser una maravilla tanto para quienes deben buscar un avalista como para aquellas personas a las que les han pedido que lo sean. Y a ti, que estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos un capítulo más y recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión. Ya sabes, esto es Economía Cotidiana, un podcast útil y divertido para todas y todos. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos tenido la oportunidad de resolver algunas dudas acerca de los avales, pero lo que más nos importa es que te hayamos ayudado y entretenido a la vez. Economía Cotidiana, este podcast que hace posible CaixaBank, volverá a publicar un nuevo episodio en septiembre. Todo el equipo que hacemos posible este podcast te deseamos un feliz verano. Pero déjame que te cuente un pequeño secreto. Puedes volver a escuchar cualquiera de nuestros contenidos siempre que quieras. Sí, ve para atrás y le das al play. ¡Hasta septiembre!